Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. El año pasado hicimos un vídeo sobre mitos del bonsai. Este año queremos ampliar estos mitos y siempre basados en nuestra experiencia, el trato con nuestros clientes, con nuestros alumnos, gente que viene con sus dudas, con sus problemas, sus preguntas y que nosotros intentamos ayudar a solventar ciertos equívocos que puede provocar el mundo del bonsai. La gente nos llama por teléfono o viene aquí al centro y nos plantea sus problemas sobre el árbol y le preguntamos qué especie es. Y la verdad es que la mayoría de la gente pues no sabe qué especie es, pero eso sí, automáticamente te dicen que el árbol en la etiqueta ponía que tenía 15 años. Esto nos da pie a hablar de una cuestión importante. La edad no es lo más importante en bonsai. En bonsai hay que priorizar el diseño, el cultivo, y sobre la edad del árbol. Un árbol puede tener 15 años y ser una preciosidad y ser una maravilla, o tener 60 años y el pobrecito pues no estar en las condiciones que debiera de estar como bonsai. Por lo tanto, mejor formación y cultivo que no edad. La edad, en cualquier caso, siempre va a ser muy aproximada, tanto en según qué situaciones de venta online, etcétera, como a la hora de determinar la edad que tiene el árbol. Pensemos que también el cultivo, según cómo haya ido, puede dar una sensación en el árbol u otra. Por ejemplo, este junípero es un árbol de producción desde esqueje, que tiene ya unos años, pero lo importante es que tiene una buena formación, ya tiene su inicio de curvas, de situación de colocación, y bueno, pues este se puede llevar ya a una forma que esté bonita. ¿Es un árbol viejo? No, no es un árbol viejo, pero sin embargo ya tiene en ciernes una calidad más que notable. Pensemos que también hay técnicas que van a hacer que parezca el árbol más viejo de lo que en realidad es, que vamos a decir de las técnicas de madera seca, etcétera. Pero también no es lo mismo un árbol que haya pasado por suelo, que te pueda hacer un tronco muy gordo, más o menos en pocos años, a ese mismo árbol con esa misma edad que haya estado toda su vida en maceta, por ejemplo este arce que tenemos aquí, y que no va a desarrollar un gran tronco, pero sin embargo sí podemos ir habiendo hecho mientras tanto todo el diseño, toda la formación del árbol como tal. O sea que lo de la edad habría que tomarlo con muchas precauciones. Me acuerdo que un maestro en Japón me decía, no, es que la edad de los bonsáis hay que tenerla en cuenta a partir de que estos tengan 100 años. Bueno, esto a nosotros nos pilla muy lejos, evidentemente, pero cuidado, hay árboles que sí pueden tener esta edad, por ejemplo algunos yamadoris, etcétera, pero insisto, aunque sea un yamadori, habrá que hacerlo en bonsai. Entonces la edad, aunque tenga 100 años, no es lo más representativo. Sí que podemos valorar el potencial que tiene el árbol, las posibilidades de diseño y sobre todo la planificación de trabajo que hagamos nosotros en el árbol. O sea que la edad sí, pero tomada con muchas precauciones, y desde luego árboles más jovencitos no sería lo más importante. Tengamos en cuenta un ejemplo, un árbol jovencito que ya pueda tener una ramificación secundaria ya muy asentada, no es lo mismo que un árbol que pueda tener un gran tronco y que no tiene todavía ni siquiera ramificación primaria. Pues eso implica que las calidades van a ser muy diferentes, más allá de la propia edad. ¿Que a veces es una manera de clasificar los árboles? Obviamente, pero por eso tendríamos que saber separar las cosas. Vale, el fabricante me dice que tiene 15 años, pero bueno, yo tengo que ver cómo está ese árbol, cómo está el tronco, cómo están las ramas, incluso, ¿por qué no?, hasta en qué maceta viene. O sea que las cosas pues habría que verlas con sumo cuidado. Otra de las situaciones habituales que se nos dan en el centro es que la gente viene a comprar a lo mejor su primer bonsai y automáticamente te dicen, quiero mi primer bonsai, pero quiero para empezar algo pequeñito. Cuidado, porque esto puede ser un problema. Un árbol con una maceta muy pequeña requiere de unos cuidados a lo mejor mayores. Tampoco es que sea mucho más difícil cultivar un árbol más pequeño, pero es verdad
que si no tienes ninguna experiencia vas a tener muchas dudas con el riego, dónde colocar el árbol. Un árbol que tenga una macetita un poquito más grande, tampoco hace falta mucho más, pero una maceta de 20-30 centímetros ya te da mucho más margen a la hora de ir aprendiendo a la hora de regar, dónde colocar el árbol, sol, sombra, etcétera. Pero claro, árboles que sean ya muy pequeños, con macetas muy pequeñas, muy planitas, pues siempre van a ser árboles que para alguien que no sepa, pues van a ser más complicados. De hecho, incluso conozco gente experimentada ya, aficionados con tiempo, que no quieren ver los mames ni en pintura, porque piensan que les van a dar muchos quebraderos de cabeza, que son muy complicados. Bueno, esto no siempre es así, a veces también se reduce a un gusto personal, pero sí es verdad que en cualquier caso, para empezar, nosotros nunca aconsejamos un árbol que tenga ya de por sí la maceta muy pequeña. Luego también hay otra cuestión, claro, muchas veces cuando decimos quiero un bonsái pequeño, estamos pensando en quiero un bonsái barato. A ver, esto no siempre es así, hay árboles, por ejemplo este Euonymus, que es pequeñito, pero de barato no tiene nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un árbol de altísima calidad, ya muy formado, ya muy hecho, y eso implica que esa calidad tiene un precio. Entonces, no es lo mismo un árbol joven que apenas tiene el tronco y dos ramitas, a un árbol ya más hecho. Entonces, claro, la gente que dice, no, quiero uno pequeñito, luego mira el precio de estos sojines o de estos mames, que son muy caros, pero ¿cómo es posible que esto cueste tan caro? Bueno, pues la cuestión está en que la calidad tiene un precio y un árbol que lleva haciéndose mucho tiempo, pues es más caro. ¿Qué pasa? Que al final sí es verdad que podemos encontrar árboles pues que a lo mejor no tienen ese punto de acabado todavía, que pueden ser un poco más económicos. Pero insisto, más allá, lo que hay que hacer es que se facilite el trabajo a la gente, entonces que pueda aprender a regar, que si tiene un fallo no pase nada, porque claro, un árbol con una maceta muy chiquitita, cualquier fallo puede ser mortal para el árbol. Entonces ahí sí creo que el tamaño deberá de ajustarse a las posibilidades, conocimientos o incluso experiencia del que va a ser su propietario. O sea que a veces no siempre los más pequeños son los más fáciles. Hay gente que viene y nos dice que ha visto en un libro una foto de un árbol que es una maravilla, precioso, con unos colores. A ver, que un árbol sea bonito no quiere decir necesariamente que sea un árbol adecuado para hacer bonsái. Hacer bonsái implica una serie de circunstancias, de podas, de trasplantes, de cultivo, muy específicas. Entonces, no todos los árboles habría que decir que valen para bonsái o que valen igual para bonsái. Es que he estado en África y he visto unos baobab preciosos, sí, pero es difícil que podamos pasar esa especie a según qué zonas de España y poder cultivarlos como tal. Entonces, aquí lo que buscamos es unas características tanto de adaptación a nuestro clima, como que se puedan formar como árboles en miniatura. Entonces, que se puedan ramificar bien, que el tronco se pueda llevar bien, que se puedan podar las raíces. Eso implica que lo mejor es buscar especies ya contrastadas. En este caso, pino, azalea, arces son quizá de los árboles más representativos que usamos para bonsái, y que además no solamente esto, sino que aunque sean árboles que vienen de Japón, en este caso de estos tres árboles, se sabe que se aclimatan enseguida y no va a haber ningún problema. Eso añade otras circunstancias, hoja pequeña, buenas ramificaciones, colores interesantes, o incluso adaptación a algunos estilos. Por ejemplo, el arce, que está con una piedra, bueno, pues incluso también en ese caso sabemos que el arce, las raíces aguantan perfectamente esos trabajos. O sea que en principio, aunque en la teoría podríamos decir se puede hacer bonsái de cualquier árbol, la realidad es que no. También pasa con árboles autóctonos, que a lo mejor son muy bonitos en el campo, pero que a la hora de meterlos en una maceta e intentar aplicar las técnicas de bonsái no funcionan igual. Por lo tanto, sobre todo para cuando empecemos, que es a lo que íbamos, cuando empecemos busquemos especies sencillas, especies fáciles, especies que ya están contrastadas y que se sabe que funcionan bien como bonsái. Luego ya habrá tiempo de hacer otros experimentos y de hacer otras pruebas, pero en cualquier caso, para empezar, insisto, mejor árboles que estén ya contrastados y que se sepa que funcionan perfectamente para bonsái. Otro de los mitos y tema muy importante y que causa pues muchas dudas
incertidumbres en los aficionados, tanto noveles como ya con un poco más de experiencia, es el tema del riego. Hay muchos condicionantes para llegar a regar bien, o incluso para llegar a regar muy bien. No nos vale con que el árbol siga vivo porque estamos regando, no, tenemos que sacarle mucho más partido al riego, además de eso. Es verdad que zonas que llueva mucho, pues a lo mejor habrá que regar menos, pero cuidado, puede haber lluvias engañosas. ¿Cuántas veces aquí han caído 2 gotas, ha llegado una visita, estamos regando, pero se acaba de llover, toca el suelo, pues está seco? Claro, tener en cuenta que muchas veces una copa muy tupida lo que hace es un auténtico paraguas. Pensar, por ejemplo, un arce de estos de gran tamaño que tienen una cantidad de hojas exagerada, pues como lleva muy poquito, tú arriba lo ves que está mojado, tocas en el suelo y está seco, no ha caído el agua. Por lo tanto, para regar bien, una cuestión importante es entender que debe de mojar todo el cepellón, todas las raíces, toda la tierra de manera uniforme. No es por aquí se ha mojado un poco, por aquí se ha mojado otro poco, no, tiene que mojarse uniformemente. Soy consciente que hay colegas míos que riegan la mitad de lo que riego yo, pero porque llueve muchísimo en su zona. Sin embargo, aquí estamos en una zona más bien seca, más bien seca, no, seca, y eso implica que tenemos que tener mucho cuidado con el riego. Tampoco es bueno pasarse. Entonces, claro, la cuestión del riego es que hay que aportar el agua necesaria al árbol en cada momento, y esto tiene sus complejidades. Lógicamente, temas de ausencias, de vacaciones, de te vas a trabajar, bueno, pues ahí habrá que ver cómo puedes hacer estos riegos, pero está claro que hay que aprender a regar. Y nosotros ahí intentamos ayudar explicando cómo se hace el riego. Nos llegan árboles en los que ves que la tierra tiene mal aspecto. Eso ya de entrada te dice que no se está regando bien. Por ejemplo, muy típico el hecho de que de repente está el sustrato más o menos uniforme, menos en un sitio que hay un agujero. ¿Por qué hay un agujero? Porque estás regando con un vaso. Entonces, echas siempre vaso o jarra, me da igual. Echas siempre el agua en el mismo sitio, se va haciendo el agujero y claro, eso no es una manera de regar porque no estás mojando uniformemente, como hemos dicho antes. Y claro, eso lleva a que se producen muertes de raíces, etcétera, etcétera, etcétera. También me gustaría decir que cuidado con los pulverizadores. El pulverizador en principio se podría regar en según qué circunstancias, pero siendo conscientes de la cantidad de agua que echamos. Cuando hay gente que tiene que regar con pulverizador porque no queda otra, lo que les aconsejamos es que controlen la cantidad de agua, porque claro, tú das con el pulverizador, humedeces todo y dices, ya está. No, ya está, no. Tienes que ver qué cantidad de agua ha entrado en la maceta. Por eso nuestras macetas de bonsái, que tienen unos agujeros de drenaje estupendos, pues son los que nos dan un poco la pista de si ha caído suficiente agua o no ha caído suficiente agua. ¿A qué nos lleva esto? Pues que por supuesto la mejor fórmula para regar es una regadera. Es una regadera de agujeros finos, que haga efecto lluvia y que moje uniformemente el sustrato. Por cierto, otro mito, muy cinematográfico también por otro lado, el tema de mojar la copa. Regar no es mojar la copa, regar es mojar el suelo. Que luego unas especies en según qué momentos del año convenga mojar la copa, eso es otro tema, pero estamos hablando de regar. Regar es mojar el sustrato, mojar el suelo de nuestro bonsái. Sobre todo lo que queríamos hacer referencia en este apartado hoy es al tema de las lluvias que son engañosas, lluvias que no cae suficiente agua para que moje uniformemente el suelo. Entonces ahí no queda otra que vigilarlo. Es verdad que ahí la experiencia nos tendría que ayudar, por eso cada vez que reguemos fijémonos en cómo está nuestro sustrato. ¿Ha secado? ¿No ha secado? ¿Ha secado muy deprisa? ¿Ha secado muy despacio? Bueno, esas son pistas que nos puede dar para saber, primero, cómo estamos regando, pero también cómo está funcionando el sustrato. Pensemos que de alguna manera la raíz tiene que absorber agua. Si el sustrato está funcionando bien y está proporcionando ese agua que la raíz necesita, no habrá problema. El problema viene cuando la raíz necesita agua, quiere coger agua y no la tiene. Entonces ahí ese es el problema, ¿no? O sea que cuidado con las lluvias engañosas, cuidado con el método de riego, cuidado con los vasos y con las cajas y todo esto, mejor una regadera y con eso vayamos aprendiendo poco a poco. Mucha gente viene y nos dice, explíqueme todo lo que tengo que saber para hacer bonsái. Claro, esto es otro mito que es difícil de entender, pero no podemos explicar en 10 minutos cómo se hace un bonsái.
ni siquiera cómo se cuida un bonsái. Es verdad que se pueden dar unas nociones básicas para ir empezando, pero de ahí a lo demás media un abismo. Entonces hay que entender que el bonsái tiene unas características especiales en cuanto a su cultivo y en cuanto a su diseño, es decir, parte de cultivo, parte de diseño, y que esto hay que ir aprendiéndolo poco a poco. No podemos enseñar esto en 3 minutos ni en 5 minutos. Entonces, claro, el conocimiento teórico es esencial y luego apoyado en una buena base práctica, es decir, coger experiencia, la experiencia como base del bonsái. ¿Cómo podemos coger experiencia? Trabajando. La cuestión está clara, si queremos aprender a hacer bonsái hay que trabajar con los árboles. Por mucho que leamos muchos libros o otras cuestiones, que está bien, que habrá que aprender esa base teórica, pero esa base teórica es un punto de comienzo, nunca es un punto de llegada. Entonces luego es la experiencia, la práctica, la que nos va a enseñar a hacer bonsái. ¿Por qué? Porque son los árboles los que nos tienen que enseñar a hacer bonsái. Por lo tanto, intentar ir muy deprisa es avanzar muy despacio. Por lo tanto, despacio, poco a poco, ir entendiendo lo que es el bonsái. Antes que nada un ser vivo, pero sobre todo que tienes que cumplir una serie de circunstancias en cuanto a mantenerlo con vida: regar, abonar, buscar la mejor situación, hacer los trasplantes cuando convengan, las podas, los pinzados, todo esto como parte esencial. Entonces, ¿qué es lo mejor para aprender a hacer bonsái? Una buena base teórica apoyado en una buena práctica. Teoría y práctica que vas a ir desarrollando y vas a seguir cogiendo esa experiencia. Bueno, es un poco lo que nos lleva al mundo del bonsái. En cualquier caso, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre, os esperamos en Bonsái Colmenar.